porción M en la mitocondria. Ahí está claro que. A ver, ves tú. Escucha. La síntesis de la porción hemo se lleva a cabo en la mitocondria y comienza en los proeritoblastos y continúa incluso en la fase de reticulocito. Muy bien. Entonces, ¿dónde se sintetiza? En las mitocondrias. En las mitocondrias. ¿Cómo así? Miren, la succinilcoenzima A. Succinilcoenzima A se une a la glicina para formar una molécula de tisol. A su vez, 4 moléculas de tisol se combinan para formar la proteína 9, que se une al hierro, ¿no? Y forma la molécula en ¿qué tipo de hierro es? ¿A qué te resume? Succinil, glucinas, tisol, 4 tisoles, proteína 9. La 9 más hierro pesoso igual M. Un hemo se une a una cadena polipeptídica y forma una cadena. ¿Cuántas cadenas tiene la hemoglobina? 4, 2 alfa y 2 beta. Esa es la hemoglobina A1, ¿no? La adulta, la normal. Ahí está. Perfecto. ¿Y dónde se sintetiza la globina? A ver tú, ¿qué apela? Está cero. Está cerca. La globina se sintetiza en los ribosomas, formando una subunidad de hemoglobina denominada cadena de hemoglobina. Cada una de estas cadenas tiene un PM de 16. Eso molecular. Existen ligeras variaciones de las distintas subunidades de cadenas de hemoglobina según la composición de aminoácidos de la presión polipeptídica. De acuerdo a ello se denomina alfa, beta, gamma, delta. Bien, ¿dónde se sintetiza? Ribosomas. Es un, ¿cómo diríamos? Un compuesto proteico de 16.000 Daltons de peso molecular. Ahora, aquí repetimos, de acuerdo a la composición de aminoácidos, la globina o la cadena polipeptídica, también así se llama, podrá llamarse alfa, beta, gamma, delta, etc., ¿no? Ya hemos visto eso, de acuerdo a su tipo de aminoácido. Por otro lado, la hemoglobina, cuando se une con el oxígeno, puede estar afectada por el pH. No es lo mismo ácido alcalino, ¿no? Para que se una la hemoglobina. La temperatura en ambientes calurosos o fríos ha de tener su efecto. Y también la 2.3 bifosfoglicerato tiene su efecto. ¿Para qué servía la 2.3 bifosfoglicerato? ¿Cuál era su objetivo? Hemos visto las 4 vías metabólicas, ¿no? Para que no se active la hemoglobina. Para. ¿Quién estaba respondiendo? ¿Para qué era? Que no se active la hemoglobina. ¿Qué acción tiene la 2.3 bifosfoglicerato? Ayudaba a la hemoglobina a liberar su oxígeno. Hemos visto, ¿no? 4 vías metabólicas. Entonces, si no hay la hemoglobina queda afectada, no va a poder liberar su oxígeno, que estaba unido. Si hay abundante 2.3, fácilmente ha de liberar. O sea que no es que la hemoglobina se une con el oxígeno naturalmente, ¿no? En cualquier momento, como sea, no. Tiene sus situaciones especiales, el pH, la temperatura, el 2.3, etc. Muy bien. La alteración de las cadenas modifica la estructura de la hemoglobina. Por ejemplo, cuando el aminoácido valina está sustituido por ácido glutámico, provoca anemia de células falciformes. Recordando un poquito, cuando hablamos de las vías, habíamos dicho que algunas enzimas, cuando fallan, van a provocar anemia hemolítica, dijimos, ¿cierto? Eso dijimos.
Y a eso llamamos enzimopatías, es decir, problemas en las enzimas, patología en las enzimas. En este caso, el problema es la hemoglobina. Podríamos decir que la anemia de células falciformes es consecuencia de una hemoglobinopatía. ¿Por qué? A ver, la hemoglobina A1 normal tiene esta secuencia de aminoácidos normal. La A, valina, histidina, etc. Si es que en la posición 6 se cambia su aminoácido glutámico por valina, la hemoglobina normal se altera y se convierte en hemoglobina S. Y se produce la famosa célula, mejor dicho, anemia de células falciformes. Entonces, como verán ustedes, basta que cambie un aminoácido por otro, un aminoácido normal, basta que se cambie por otro, inmediatamente la hemoglobina se hace patológica. Por eso se dice hemoglobinopatía. En este caso, la hemoglobina S se caracteriza porque produce anemia de células falciformes, que se caracteriza porque el eritrocito, en este caso, por culpa de la hemoglobina, por culpa de su cadena beta, que en su posición 6 se ha cambiado un aminoácido, el eritrocito ahora se alarga a manera de media luna o de hoz, con un tamaño de 15 micros, incluso más, siendo imposible que el eritrocito así deformado pueda pasar por los capilares. ¿Y eso qué va a provocar? Destrucción, hemólisis, y se va a producir también anemia, en este caso de tipo falciforme, ¿no? Como podrán ver, las anemias tienen diferentes causas, ¿no? Por eso cuando nos dicen tiene anemia, es un término genérico, ¿no? No se sabe de qué tipo es la anemia. El paciente está con anemia, pero ¿por qué? En cambio, esto ya nos dice por qué. Hay una hemoglobinopatía. La hemoglobina de la cadena beta ha perdido un aminoácido normal y se ha cambiado por otro. Y por ese motivo, esta hemoglobina ya no es normal y se produce este problema, anemia de células falciformes. Característico, es un ejemplo, ¿no? Hay varios, como podrán ver acá, San José, Mirtauriki, Araya, cambio de aminoácidos normales por otros. A ver, hemoglobina, a ver, le toca su turno a usted, vamos. La mayor parte del oxígeno es transportado en la sangre en la combinación química con la hemoglobina, una proteína de unión contenida en los hematíes. Cada molécula de hemoglobina consta de una parte proteica, globina, formada por 4 cadenas polipeptídicas, y de 4 moléculas de pigmento que contienen nitrógeno, denominadas grupo hemo. Hasta ahí, ¿no? ¿Cómo se llama la unión de la hemoglobina con el oxígeno? Dice, ¿no? La mayor parte del oxígeno se transporta en la sangre combinado químicamente con la hemoglobina. ¿Cómo se llama esa unión? Oxihemoglobina, ¿ya? Oxihemoglobina. La unión del oxígeno con la hemoglobina se llama oxihemoglobina. Ya sabemos que la hemoglobina tiene dos partes, ¿no? Una parte proteica llamada globina y otra parte llamada hemo, ¿no? Esta proteína, globina, está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfas y 2 betas, ¿no? Ya sabemos. Y también tiene, así como tiene 4 cadenas polipeptídicas, tiene 4 hemos, 4 moléculas de pigmento. Claro, en el aporto hemos del pigmento, ¿no? En la portoporfirina. Ahí está el color rojo. Pigmento que tiene nitrógeno, denominadas grupo hemo. Cada una de las 4 cadenas polipeptídicas se combina con grupo hemo, ¿no? Como verán acá. En el centro de cada grupo hemo hay un átomo de hierro gaseoso. Aquí está, en el centro está el hierro en estado gaseoso. Eso quiere decir. Que puede combinarse libremente con una molécula de oxígeno.
Claro, el hierro se va a combinar con una molécula de oxígeno. Aquí me pregunto, ¿qué es la molécula de oxígeno? El oxígeno, ¿cuántos átomos tiene? 2, ¿cierto? O 2. ¿Sí o no? Es un compuesto de oxígeno, ¿no? No es un ion. Bien, entonces, por consiguiente, como la hemoglobina tiene 4 cadenas y 4 hemos, ¿con cuántas moléculas se va a combinar? Con 4. Cada molécula de hemoglobina puede combinarse con 4 moléculas de oxígeno, formando oxihemoglobina. Y ahí se escribe así, ven ustedes, oxihemoglobina. Aquí está, ¿no? Oxihemoglobina. Continuamos con la lectura. A ver, tú. Cuando la oxihemoglobina se disocia para liberar el oxígeno en los tejidos, la hemoglobina se convierte en desoxihemoglobina, llamada también hemoglobina reducida. Interesante, miren, cuando la oxihemoglobina está unida con su oxígeno, se separa. Ahora, ¿cómo se llama? ¿En qué se convierte la hemoglobina que se ha separado de su oxígeno? Desoxihemoglobina. Desoxihemoglobina. ¿Qué también se puede llamar la desoxi? Ahí está. Hemoglobina reducida también. Más fácil de recordar que hemoglobina reducida. Se ha reducido, ¿no? Es decir, ha soltado su oxígeno. O también podemos decir desoxihemoglobina. Ahora bien, la combinación de oxígeno con hemoglobina formando oxihemoglobina tiene lugar en los capilares alveolares, obviamente, ¿no? La hemoglobina, ¿y qué parte de nuestro cuerpo se une al oxígeno? Los pulmones, porque a los pulmones está ligado el oxígeno, ¿no? Obviamente, ¿no? A nivel de los alveolos pulmonares, la hemoglobina ha de unirse a su respectivo oxígeno, no la hemoglobina. Por eso dice ahí, la combinación tiene lugar en los alveolos pulmonares, donde la presión de oxígeno es elevada, evidentemente. Cuando la presión de oxígeno es baja, entonces la hemoglobina libera el oxígeno, ¿no? Como en los capilares que sigan las células metabólicamente activas. El oxígeno se libera a partir de la oxihemoglobina y es capaz de difundir a favor de su gradiente de concentración a través del espacio intersticial hasta las células. A ver, caramba, no olvidé mi saco. Alguien tiene un marcadorcito por ahí, alguien. Aunque no importa, nos vamos a imaginar, ¿no? Ya es suficiente. Ya. Entonces, este es un esquema de alveolo pulmonar, alveolo izquierdo, ¿no? Aquí está el capilar, ¿verdad? Capilar. ¿Cómo se llama esta membranita? Entre el alveolo y el capilar. Membrana respiratoria. También se llama membrana alveolo capilar, igual. Membrana respiratoria o membrana alveolo capilar. Cuando metemos aire atmosférico, llega al alveolo gran cantidad de oxígeno. A su vez, la sangre está entrando al capilar, está retornando, ¿no? Para su respectiva ¿cómo se llama? Entonces, ¿no? El eritrocito está llegando acá con su hemoglobina. Fíjense que la presión de oxígeno en el alveolo es grande, una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, es grande. Por diferencia de presión, ¿de dónde a dónde el oxígeno ha de pasar? Obviamente aquí también hay oxígeno, en la sangre también hay, pero en pequeña cantidad. No se olviden que esta sangre que está retornando es sangre de tipo venosa, ¿no? Por lo tanto, poco oxígeno tiene. Aquí hay poco oxígeno. ¿De dónde a dónde el oxígeno se ha de fundir? ¿Del alveolo al capilar o del capilar al alveolo? ¿Qué? Del alveolo al capilar, ¿no? De que hay gran cantidad de oxígeno y que poco. En esa circunstancia en donde el oxígeno es abundante,
se une a la hemoglobina para formar oxihemoglobina. Luego circula y llega hasta los tejidos, ¿no? Acá tenemos una arteriola, aquí tenemos capilares, y aquí están las células de un determinado tejido. Llega la sangre al tejido, entonces aquí tenemos al eritrocito con su hemoglobina unido a su oxígeno. Aquí, ¿cómo será la presión de oxígeno? La cantidad en este tejido. También alto, como en el alveolo, o bajo. Bajo. ¿Por qué? Porque estas células están consumiendo oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno baja terriblemente. Baja el oxígeno. En esta circunstancia, como hay poco oxígeno, la hemoglobina suelta su oxígeno para que pase al tejido y pueda ser utilizado. ¿Cómo se llama ahora esta hemoglobina que ha perdido su oxígeno? Hemoglobina seducida o desoxihemoglobina, así se llama, ¿no? Ahí está, ¿no? Eso quiere decir hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y luego viene la hemoglobina saturada. A ver, esto es hemoglobina saturada. Hemoglobina saturada con oxígeno de color rojo brillante, mientras que la hemoglobina que ha perdido una o más moléculas de oxígeno, desoxihemoglobina, tiene un color más oscuro. Claro. La hemoglobina unida al oxígeno es sangre arterial, rojo brillante, escarlata. Y la hemoglobina seducida o desoxihemoglobina es sangre venosa, oscura, porque ha perdido oxígeno. ¿Listo? Clarísimo. A ver, ¿dónde está? Continúa, a medida que la sangre. A medida que la sangre atraviesa los tejidos, cede el oxígeno y el porcentaje de saturación del oxígeno disminuye. Por esta razón, la sangre venosa es más oscura que la arterial. Sí. Cuando la cantidad de desoxihemoglobina supera los 5 gramos. La piel y las membranas mucosas adoptan una coloración azulada, un proceso conocido como cianosis. Esta es pregunta de fisiopatología de exámenes. Es decir, a partir de cuánto de hemoglobina reducida o desoxihemoglobina las personas presentamos cianosis. ¿Qué quiere decir cianosis? Color morado, azul, morado, cianosis. Entonces, bien, cuando la hemoglobina es reducida o desoxihemoglobina pasa de 5 gramos, el paciente se torna color azul. Le está faltando oxígeno. Tiene mucha hemoglobina reducida. Esto es importante. En fisiopatología se estudia, ¿no? Cuando la hemoglobina está desaturada más de 5 gramos por decilitro, se presenta la cianosis. Importante la cianosis. En medicina clínica vamos a ver al paciente con coloración azul, fundamentalmente en la piel fina, ¿no? Por ejemplo, los labios, las manos, las palmas, todo eso, cianótico. Lo que significa que está su tejido con poco oxígeno de este paciente, ¿no? Esto es importante. Bueno, seguimos ganándoles a los de la mañana. Esta mañana quedamos aquí justamente, y esto ya no, pues siquiera hay que dar. Pero ya nos igual nos falta poco. Prácticamente los estamos ganando con este cuánto cuadrícula. Esto no, esto hemos empezado, pero esto ya no. Seguiremos así para igualar, por favor, que ser juntos. A mí mismo me favorece que vayamos juntos, porque a veces me quiero dónde estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Preguntas tú, ¿qué?